Bien, hemos perdido el control de la hora en la segunda, chicos, y se terminó, pero estamos acá en la tercera. Bien, que se vayan conectando todos. Mientras tanto, vamos a volver con el tema. Ahí está. Entonces les decía que vamos a tener mucho cuidado al determinar el legado de una cosa ajena. Una cosa es que el testador disponga en su testamento: el departamentito de la esquina de mi casa que está en el edificio Las Palmas, quinto piso, qué sé yo, la dejo en calidad de legado a mi gran amigo Simón. Pues resulta que el departamento no había sido suyo. ¿Se dan cuenta? Entonces él no puede disponer que se entregue un bien a un legatario que no le pertenecía. Es nulo. Ese legado dispuesto es nulo. Pero otra cosa va a ser cuando el testador encargue o disponga en su testamento que dejo en calidad de legado el departamento del edificio Las Palmas en la esquina del barrio 1A, 2A, 3A, que previo a entregarse al legatario será adquirido por tal. Eso es lo que hace distinto. Es una cosa ajena, sí, pero ha encargado adquirirse primero antes de pasárselo a su nombre, en calidad de legado. Ahora dice, fíjense esto: si la cosa legada, perteneciendo a otro en el momento en que se otorgó el testamento, o siendo entonces todavía inexistente, está hablando del bien inmueble, se encuentra en propiedad del testador al tiempo de su muerte, el legado es válido. Claro, ¿por qué? Porque era de él. ¿Se dan cuenta? Era de él. Entonces esos pequeños detalles, chicos, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, ¿ya? Bien. Frutos de la cosa legada. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la clasificación de frutos con respecto a los bienes? ¿Cuál es la clasificación de los frutos con respecto a los bienes? ¿Qué tipo de frutos generan los bienes? Pueden ser intereses, doctor. ¿Perdón? El canon de arrendamiento, o sea, el alquiler. ¿Ya? Intereses. ¿Qué más? Y técnicamente hablando, ¿cómo se conocen a esos frutos? ¿Quién me dice? No creo que se hayan olvidado, apenas han pasado contratos, 4 semestres, creo. ¿Cuáles son los frutos de los derechos, de los bienes, de los derechos reales? Uno sí es un fruto, el que acabamos de decir el compañero, el canon de alquiler. ¿Qué tipo de fruto es ese? Frutos civiles y frutos. ¿Cuáles son los otros? Frutos civiles y frutos naturales, ¿no ve? Ya se han olvidado. Bien, ¿qué pasa con los frutos de la cosa o del bien legado? Los frutos que produzca, dice, el bien legado, benefician al legatario, pero desde el momento de la muerte del testador. ¿Les parece justo? ¿Les parece justo que Es justo.
el legatario reciba los frutos del bien dejado en legado desde el momento de la muerte del testador? Claro que sí, ¿Por es qué? justo, ¿Por qué? porque una vez que muera es cuando uno entra en posesión de todo lo Ah, restantes, no, mu- inclusive los frutos. muy bien, se ve que todavía están despiertos. Claro, si sabemos bien que para hablar de sucesión hereditaria y de transmisión de bienes, ¿qué tiene que concurrir para hablar de sucesión hereditaria? ¿Qué tiene La que pasar? muerte de la persona, ¿Qué tiene que pasar? la muerte de la La persona, la defunción. muerte, ¿cierto? Y si hay testamento, el testamento va a cobrar eficacia desde el momento de la muerte, ¿sí o no? Entonces, lógico considerar que los frutos que produzca la cosa legada van a beneficiar al legatario, pero desde la muerte del testador. Pero si el bien o la cosa es determinada, o sea, ha sido tipificada solo en su género o cantidad, los frutos van a correr desde la demanda de entrega o desde que esta entrega haya sido prometida. Lógicamente se va a respetar el criterio al que las puertas puedan llegar. ¿Sí? Ahora, legado con carga. ¿Qué quiere decir el legado con carga? Con deudas, doctor. Con deuda, con gravamen, con hipoteca, ¿cierto? Fíjense, si el legado ha sido impuesto, ha sido instituido con carga, con deudas, impuestos, gravámenes, hipotecas, el legatario está obligado a cumplirla, pero solo en los límites del valor que tenga el bien. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el bien? En esos límites se van a mover porque estuviera avalado por una juez. Ahora, eso es lo que dispone la norma, pero las partes pueden ponerse de acuerdo. Y se preguntarán ustedes, ¿qué partes? ¿Los legatarios? No. ¿Quién está disponiendo la otorgación del legado? ¿El legatario o el testador? ¿Cómo dijo, doctor? ¿Quién está disponiendo cómo deja el legado? ¿El legatario? Doctor. El ¿El testador? testador. Ah, el testador. Entonces no tiene con nadie con el que tiene que consensuar si es su voluntad de él. Ojo que en la sucesión testamentaria que vamos a ver más adelante, existe la revocación, existe la nulidad y la caducidad del testamento. Si el testador excede de su porción de libre disposición, va a tener que devolver. Y así sucesivamente. Fíjense, el juez puede tomar una posición contraria, siempre y cuando el testador en vida no ha procedido a modificar, revocar su testamento. Ahora, si no hay deudas, hay cierto condicionamiento para el legatario en el testamento, el legatario puede pedirle al juez, ponga condiciones, señor juez, quiero cumplir, pero déjeme con mis bienes. Entonces puede prestar una fianza, ¿sí? Una fianza para poder garantizar que llegado el momento va a entregar el inmueble. Legado de un inmueble. Fíjense. Cuando a momento de testar,
el testador ha tomado la decisión de dejar en calidad de legado un bien inmueble, ¿sí? Hay ciertas condiciones que tenemos que cumplir como testador. Fíjense, cuando se ha legado la propiedad de un bien inmueble, lo aumentado después por nuevas adquisiciones, aun cuando fuesen contiguas, no se consideran como parte del legado, sin una nueva disposición. Pero va a ser considerado de manera contraria con respecto a obras de ornato, construcciones nuevas, hechas por el fondo legado o la ampliación, que venga a quedar comprendida dentro de un mismo cercado, dice. En términos claros, ¿qué significa legado de un inmueble? Cuando el testador sea tan benevolente con su legatario, uno o más, y toma la decisión de dejar en legado, que seguramente forma parte de su porción de libre disposición, de dejar en legado un bien inmueble, lo que se haya incrementado en ese bien inmueble mientras fallecía el testador, ¿sí? No van a ser considerados parte del legado. ¿Sí? No van a ser, salvo que la disposición del testador sea clara, pero a esas alturas ya no creo. ¿Cierto? Pero sí se va a considerar como parte del inmueble dejado en legado las obritas de ornato, las construcciones nuevas que se ha podido hacer para mejorar, para coartar, como se le quiera llamar. Fíjense que las reglas del legado con referencia a los inmuebles son bastante especiales. Bien. Gravamen. Pucha, me ha dejado un legado, pero con un gravamen. Si yo acepto, soy deudor. ¿Por qué? Porque el gravamen está sobre el inmueble. Si antes o después del testamento, fíjense, si antes o después del testamento el bien fue hipotecado o empeñado por el testador en garantía para una deuda suya o de un tercero, o finalmente está grabada para un usufructo u otra carga, el legatario va a aceptar esos bienes que le ha dejado con esos gravámenes. ¿Sí? Va a aceptar con los gravámenes. A menos que a la hora legatario le quede eximido, es decir, queda liberado, no pasa nada. Puede establecerse para el legatario, ¿cierto? Puede establecerse un plan de pagos, si acaso él quiere recibir con las deudas. Lógicamente, si me van a dejar una casa con deudas, si la deuda es accesible, así esté en media cancha y todo lo demás, lógicamente que me voy a hacer cargo como legatario. ¿Por qué? Porque el beneficio es mayor. Haber una casa de $100,000 que me dejen legado y deba $7,000. ¿Pago o no pago esa cantidad? Sí, se paga. Pago. ¿Por qué? Porque el legado, el regalo que me está dejando el testador, pues tiene un valor mucho más alto, ¿cierto? Y los accesorios que de esa obligación pudieran emerger, ¿ya? También se pagan. Bien. Clases de legados. Esto es muy importante. Clases de legados. Legado alternativo. ¿Sí? ¿Qué significa
olvídense de sucesiones un minuto, la palabra alternativa o alternativo viene de alternar. ¿Qué significa? Elegir entre dos cosas, doctor. Algo así. Exactamente. A ver, esto no quiero, pero tengo otra alternativa, elegir lo otro. ¿Sí o no? Listo. Por eso dice, en el legado alternativo, la elección corresponde al heredero. Ah, perfecto. Si el testador no lo ha dejado al legatario o a un tercero. Fíjense. Claro, si no hay un legado o no ha dejado a un tercero, el heredero va a elegir la manera que a él le convenga, ¿sí o no? Legado alternativo. Legado de bienes, o mejor dicho, de cosas fungibles. ¿Quién me define cuáles son los bienes fungibles? Los que se consumen con el tiempo ¿Y desaparecen o no desaparecen? desaparecen. ¿Sí? Esos son los bienes fungibles. ¿Estamos ciertos o estamos inciertos? ¿Alguien discute con nosotros? Nadie. Eso quiere decir que es así. Nadie. Fíjense. Nadie discrepa. Confían en nosotros. Sin embargo, les tengo que decir que los bienes fungibles son todos aquellos bienes susceptibles de ser sustituidos unos por otros, ya sea por peso, valor, calidad, volumen. ¿Sí o no? Ahora, legado de cosas fungibles. El legado de cosas fungibles, cuya cantidad no se ha señalado de modo alguno o de algún modo, carece de validez. A excepción si se ha dicho dónde puede encontrar, a menos que hubiera sido temporalmente trasladada a otro lugar o que haya otra disposición del testador. La cosa es clara de la siguiente manera. ¿Sí? Cuando el testador, a momento de legar, a ver, bienes fungibles, no señala, no especifica la cantidad, fíjense que la sanción es especial, ¿no? Dice, carece de validez. Y carecer de validez es no tiene valor. Excepto si se ha dicho dónde puede encontrarse, dice. ¿Encontrarse a quién? ¿A quién creen? Al legatario. Claro. Y con referencia al bien, ¿cierto? Lógicamente, cuando no se pone una determinada seña, datos, hasta nombres, ¿cierto? Una persona no se la puede ubicar fácilmente. Pero si tiene sus datos completos, ¿no? Todo, perfecto. Legado de muebles o de predio con sus pertenencias. El legado de muebles, ojo, el legado de muebles solo comprende los de ajuar y menaje, entendiéndose lo mismo cuando corresponden al legado de una casa y sus muebles. Si el legado consiste en una hacienda de campo, comprende también las cosas y pertenencias que corresponden a su explotación y se encuentran en ella. ¿Entienden eso? El legado de muebles o de predio con sus pertenencias. Claro. Sí. Salvo, Todo. perdón,
que el testador especifique en su legado que si bien está dejando en calidad de legado a fulanito de tal, simplemente el legado está constituido por el inmueble, no por sus muebles que tienen adentro. ¿Es posible que haga aquello o no es posible? Sí, claro, es Claro, posible. claro que sí, porque está determinando que le deja el inmueble, pero aclara que los bienes internos no los deja, se los lleva. ¿Sí? Entonces, la redacción del testamento también, chicos, también debe pasar por una minuciosa revisión. ¿Por qué? Porque el notario, como les digo, va a ser quien vaya a revisar cada uno de estos aspectos. Bien. Legado a favor del acreedor. El dejarle un legado a un acreedor, ¿sí? No da a presumir el hecho de que quiero compensar la deuda con el bolsillo. ¿Cierto? Se ha dispuesto en el testamento que mediante la figura del legado y en un acto de disposición de su porción disponible, ¿no? Ha entregado 50,000 pesos a fulanito de tal para saciar la sed de su familia. Juez va a verificar, no va a verificar aquello. Verifica. Claro. No se olviden, y más adelante tengo un tema suelto, apertura, comprobación y protocolización de testamentos. ¿Sí? ¿Cómo hacen la medición, la repartición o la distribución de los bienes que ha dejado en testamento? Legado de crédito o liberación de deuda. Fíjense que mediante el legado de crédito o liberación de deuda surte efectos solo por la parte del crédito o deuda que debía, hasta la muerte del testador. Esto es curioso porque las deudas son materia de sucesión o no. Sí, doctor, Sí. también. O aceptamos todo o rechazamos todo. Ahora, bajo esa premisa, legado de crédito o liberación de deuda. Dice que el legado de crédito o liberación de deuda solo va a surtir su efecto, por la parte del crédito o la deuda que queda en el momento de morir el testador. ¿Sí? Entonces ese es un tema que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque si estoy legando o el testador va a legar el suficiente monto para matar un crédito, hay que ver en qué medida el fallecimiento de un crédito influye en la distribución o decisión de tomar qué bienes voy a dejar como legado. Toma para el crédito. Y cuando se paga una obligación, ¿se libera o no se libera la garantía? Se Cuando libera. cumplo con una obligación, claro que se libera. Por tanto, el legado de crédito, a la vez, al utilizar la palabra o, también corresponde revisar qué más falta. ¿Qué más dice? Bien. ¿Cómo terminan los legados? ¿Cómo se extinguen los legados? Y les hablaba hace un momento de revocación, nulidad, caducidad. La norma dice que son aplicables a los legados los motivos de nulidad, revocación y caducidad de las disposiciones testamentarias, en cuanto no sean contrarios a la Constitución, estamos claros.
Se está aceptando entonces que se van a aplicar, son aplicables los motivos de nulidad, revocación y caducidad que generen como influencia las disposiciones testamentarias. Entonces, una manera de extinguir el testamento es declarando su nulidad. ¿Cuándo declaro la nulidad de un documento? ¿Quién me dice? Cuando hay algo ilícito, puede ser. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuándo más? Cuando revoca, puede ser. Cuando el mismo testador, porque es revocable, ¿cierto? Él puede modificar cuando quiera. Va al notario y dice, quiero revocar este poder. Queda nulo. Exactamente, se extingue el legado. ¿Cierto? Se extingue el legado. Por caducidad. También. Cuando el término pasó. ¿Sí? Ha caducado. Tenías un tiempo determinado para estar ejercitando tus derechos, eso ha caducado y lamentablemente te tengo que poner en la lista negra, ya vemos así. ¿Cierto? Esas tres, nulidad, revocación y caducidad, son causas de extinción de los legados. Si se ha declarado nulo el testamento, chao legado. Si se ha revocado el testamento, chao legado. Si ha caducado el derecho de las personas, chao legado. ¿Sí? Entonces, pero finalmente tienes bastantes, ¿cómo se dice? Bastantes figuras jurídicas para poder. Ojo, hay un tema, chicos, que lo vamos a ver en el tema específico, pero cuando hablamos de nulidad, también podría darse en el testamento anular cierta parte del testamento de tal artículo a tal artículo y mantener vigente legalmente el otro, la otra parte. Pero en cualquiera de las expresiones que haga el legatario, que quiera extinguir, que quiera renunciar al legado, lo mejor que puede hacer es poner en conocimiento, ¿no? Solamente desde el punto de vista laboral, nada personal, de que ha mandado una carta y solicita se les responda. ¿Cómo era su carta? Impugnando nulidad, revocación no puede pedir un legatario, un testador inclusive, ¿por qué? Porque la revocación es una decisión personal del testador. Quiero modificar mi testamento, revoco y saco otro nuevo. ¿Cierto? Entonces, los legados se van a extinguir por nulidad, revocación y caducidad de las disposiciones testamentarias. Y con eso hemos terminado el tema cortito de el legado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Estimo que está claro. Sí, Sí, doctor. doctor. ¿O no está claro? Sí, está claro, doctor. Claro. Bien. A ver, no nos va a alcanzar para ver, había un pequeño acá. Acá quiero. Para matar la clase. Acá. A ver, desde acá, permítame un segundito. Voy a compartir el sonido. Van a identificar, por favor,
tanto que hemos hablado de testamento, testador, heredero, legatario, identifiquen por favor lo que va a decir la doctora en este pequeño documental. Voy a silenciar mi micrófono y les paso el audio. ¿Cuáles los requisitos para ser herederos? Son 4, como cuando dicen ustedes, ¿no? Amor de lejos, felices los 4. Se van a acordar de los 4. Pasemos a las características jurídicas del testamento. El testamento es un acto jurídico porque establece relaciones jurídicas, es decir, crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Es un acto voluntario. Solo pueden realizarlo las personas con capacidad. Pregunta de examen. Es un acto unilateral, porque solo una persona es la que va a otorgar un testamento, es decir, el testador. No pueden haber 2 testadores en un solo acto. Tercero, es un acto personalísimo, es decir, que no necesitamos de un representante o de un apoderado para que exprese lo que queremos hacer. Además que es un acto solemne, porque debe cumplir las reglas legales establecidas por ley. Y la última característica, que es revocable, es decir, el testador puede cambiar las veces que quiera el testamento. ¿En qué consiste la capacidad para testar? Toda persona que radica en el país de Bolivia puede otorgar un testamento, salvo quienes están prohibidas por ley. Esto se encuentra normado por el artículo 1118 del Código Civil. La capacidad para testar es la regla general y la incapacidad de testar es la excepción. Ahora bien, ¿quiénes son incapaces de testar? Según el artículo 1119, existen 4 situaciones en las que se denota la incapacidad de testar. Por si acaso, pregunta de examen. Los menores de 16 años, los interdictos, la falta de sano juicio o que estén locos por cualquier causa del momento al hacer el testamento. Aquí no estamos diciendo que estén loquitos de amor, sino que no están en su sano juicio. Y los sordomudos y mudos que no sepan o no puedan escribir. Ahora, ¿en qué consiste la capacidad para recibir testamento? Toda persona puede recibir un testamento. Esto por regla general, pregunta de examen. Toda persona puede recibir. Como ya habíamos indicado hace rato además, así sean personas físicas o personas jurídicas, tal cual prevé el artículo 1121 del Código Civil, que manifiesta que toda persona puede recibir el testamento, salvo que esté desheredada, incapaz o sea indigna. ¿Cuáles son las personas o las situaciones en las que se está comprendido con una incapacidad para recibir un testamento? No puede, se los considera incapaces a los concebidos y los que no han nacido vivos o no pueden recibir el testamento, salvo lo previsto en el artículo 1008 en su parágrafo 3. 2. Las entidades o instituciones no permitidas por ley o que no sean personas jurídicas. 3. Los indignos y los incapaces. 4. La persona que escribe a ruego y el intérprete. 5. Los tutores, los curadores,
el albéasea y sus parientes, salvo que sean herederos legales. Y la última, el abogado, el notario, los testigos, el médico, el pastor de la iglesia y sus familiares, salvo que sean ascendientes, descendientes, el cónyuge o la línea colateral. No debemos olvidar que se debe realizar una declaración judicial de incapacidad por parte del interesado en un plazo máximo de 2 años. Pregunta de examen. Se salvaguardan los contratos que afectan a los bienes en caso de que el contratante hubiese obrado de buena fe. Pero para este efecto va a ser el incapaz el que se va a encargar. Existen 2 grupos grandes que están divididos los testamentos. Los testamentos solemnes u ordinarios y los testamentos especiales o extraordinarios. El testamento solemne u ordinario está comprendida por 2: los testamentos abiertos y los testamentos cerrados. Cuando nos referimos al testamento abierto, este puede ser verbal o escrito ante el notario de fe pública en presencia de 3 testigos solemnes, que son los que van a poner en conocimiento su contenido y van a firmar. Deben guardar la reserva del contenido. Cuando se realiza solo ante testigos, deben ser 5 vecinos y deben escuchar el contenido y firmar con el testador, como prevé el artículo 1133 del Código Civil. La ventaja, que es difícil de modificar. La desventaja es la presión hacia el testador. El testamento abierto se encuentra estipulado por el artículo 1131 del Código Civil. Y los testamentos cerrados. El testamento cerrado es el que redacta el testador, quien cierra y lacra el mismo, dando a conocer el contenido del mismo en presencia del notario o testigos, que serían 3. El notario va a ser el que va a firmar con el testador y los 3 testigos, quienes labran un acta y leen el tenor. Si está elaborado el testamento a máquina, a computadora u otra persona de su confianza, deberá rubricar en cada hoja, como prevé el artículo 1127. Bien, este ha sido un fragmento de lo que ya hemos repasado con bastante énfasis, chicos. Si no hay ninguna pregunta, estamos llegando al final de la tercera y última sesión. Y nos estamos viendo el próximo lunes, ¿ok? Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia y nos vemos la próxima clase. Doctor, Adelante. no, yo cuando decía, por ejemplo, testamento cerrado, es que en realidad no se conoce el contenido, ¿verdad? Y abierto cuando sí se lo realiza y sabemos lo que ha testado. Los ¿Es testigos así? vecinos, sí. Ahí estaba mi confusión, porque yo pensé que el cerrado era que estaba bien lacrado y cerrado y el abierto se lo podía abrir y cerrar, pero No. no, Son es esas relación al formalidades que acabamos de ver, ¿cierto? Ajá, Bien, qué bien. Entonces, gracias. buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, que les vaya bien.